Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En esta oportunidad, en esta clase, vamos a desarrollar el tema de elasticidad-demanda, de la demanda con respecto al precio. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que vimos hasta el momento. Habíamos visto en la primera clase la definición de la palabra mercados, que podíamos conceptualizarla como un sistema o espacio, tanto físico o virtual, donde se realizan intercambios tanto de bienes y servicios entre compradores y vendedores, o también, como lo habíamos denominado, demandantes y oferentes. Habíamos visto que había distintos tipos de mercados. Por un lado tendríamos el mercado de competencia perfecta y por el otro el mercado de competencia imperfecta. Dentro de la competencia imperfecta teníamos a la competencia monopólica, al oligopolio y al monopolio. Cuando hablábamos de competencia perfecta, hacíamos referencia que era un mercado que debía responder o se debían dar ciertas características. Por ejemplo, una de ellas es que el número de oferentes es muy elevado y lo mismo ocurre con el número de demandantes. El producto que se comercializa o se intercambia es un producto homogéneo. Y así habíamos visto las demás características comunes de la competencia perfecta. Por su parte, los mercados de competencia imperfecta son aquellos en donde no se cumple uno o más de los supuestos estudiados en el modelo de competencia perfecta. Y son tres como mínimo. Tenemos el caso más extremo, que es el monopolio, y que consiste en la presencia de un solo vendedor o un solo oferente en el mercado de un bien o servicio. En esta, eh, en esta diapositiva siguiente vemos algunas de las razones que explican la aparición o la existencia de los monopolios. Y una de ellas puede ser porque el mercado es incipiente. Es decir, el mercado nació o realizó su aparición en un plazo corto. Es decir, es muy nuevo el mercado, por lo tanto, hay pocos, o en este caso, un solo vendedor. Ese vendedor es único, ¿por qué? Porque posee el control de un recurso. También en el caso de algunos gobiernos que pres, eh, concesionan, por ejemplo, la obra pública eh, a, a un solo empresario, por ejemplo, también en el caso de patentes y licencias y demás características, o en este caso, demás razones que hacen que puedan surgir un monopolio. Por su parte, el oligopolio se da cuando el número de vendedores es muy reducido, de manera que controlan y acaparan las ventas ese número pequeño de oferentes y por ende controlan el precio. Por ejemplo, las compañías de teléfono. Por su parte, el modelo de competencia monopolística describe una estructura de mercado común, en la que las empresas tienen muchos competidores, pero cada una de ellas vende un producto que es ligeramente diferente. Es decir, hay muchos oferentes, muchos demandantes, pero en este caso la distinción radica en el producto. Estos mercados de competencias monopolísticas tienen las siguientes características. Cada empresa toma o decide de manera independiente
pero siempre basados en su producto, en el mercado y los costos. Y el conocimiento se difunde ampliamente entre los participantes, pero es poco probable que sea perfecto. Y como ejemplo tenemos el caso de los comensales que ingresan a los restaurantes. Cuando ingresan, le dan el menú, ellos conocen las características del producto, pero hasta que no lo prueban o hasta que no compran, no tienen toda la información. Es decir, que la información está, pero no siempre es toda la información. Y ahora sí, con lo dicho anteriormente, podemos ingresar al tema de esta clase, que es elasticidad-precio. ¿Qué quiere decir o qué significa la palabra elasticidad-precio? En este caso, de la demanda. La elasticidad-precio realiza el estudio de la sensibilidad o el grado de cambio que provocan en la demanda de un bien determinado los cambios que se producen en el precio, ya sea aumentos o demandas de la demanda de un bien por el aumento o disminución del precio de un bien, siempre y cuando, para el estudio de este modelo, los demás factores permanecen constantes. Y en esta diapositiva del material que está de manera muy explícita el cálculo de la elasticidad, podemos ver cómo se calcula la elasticidad precio de la demanda. Por un lado, tienen que tener en cuenta las distintas referencias o las distintas simbologías que se utilizan. Se busca acá el cambio porcentual de la cantidad demandada, cambio en la cantidad, y se la representa por el triángulo. Entonces, el triángulo significa cambio porcentual de la cantidad. Hacemos lo mismo con el precio, cambio porcentual del precio. Entonces, la elasticidad de precio está dada por la variación porcentual de la cantidad demandada dividido la variación porcentual del precio. Y cuanto mayor sea el valor de la elasticidad, mayor es el grado de respuesta de la cantidad demandada ante la variación del precio. El valor de la elasticidad permite la clasificación de los bienes según su sensibilidad. Y según su sensibilidad ante el cambio de los precios, podemos distinguir tres tipos de demandas. Por un lado, la demanda elástica. Después de realizar la división entre la variación proporcional o porcentual de la cantidad dividido la variación porcentual del precio, si ese resultado es superior a 1, podemos decir que la demanda es elástica. Ahora, si ese resultado de la división antes mencionada arroja un valor inferior a la unidad, podemos decir que la demanda es inelástica. Y como tercer punto tenemos la demanda unitaria, que surge cuando el resultado de la división entre la variación porcentual de la cantidad y la variación porcentual del precio nos da igual a 1. Y después también, para que tengan en cuenta, existen dos casos que son hipotéticos, es decir, podemos decir utópicos, que es difícil que ocurran. Por ejemplo, la demanda perfectamente elástica y la demanda también perfectamente inelástica. Siempre va a haber algo de elasticidad en todos los casos. En el caso de la demanda perfectamente inelástica, ¿qué quiere decir? Que ante la variación
porcentual del precio de un bien es ínfima o directamente cero la variación porcentual de la cantidad. En términos prácticos, se da en, por ejemplo, productos de primera necesidad. Ante el aumento del precio del, por ejemplo, la leche o el pan, es posible que no se produzca una disminución del consumo de leche y pan. ¿Por qué? Porque son productos de primera necesidad. O ante medicinas que son muy necesarias para tratamientos, por ejemplo, para el cáncer y demás, ante el aumento del precio de esos productos, la demanda no se va a modificar prácticamente. Y les presento ahora un cuadro en el cual se presenta en la primera columna los distintos bienes, en la segunda columna el precio, hay dos precios y la cantidad demandada de acuerdo a cada precio. Por un lado vamos a hacer el primer ejercicio, el bien A, que para un precio de 25 pesos la cantidad demandada es de 1000. Y para un precio de 30, la cantidad demandada es de 990. Ahora, ¿cómo calculamos la demanda elástica? La elasticidad precio-demanda de este bien. Y esa demanda, esa elasticidad es perfectamente elástica, es inelástica o es unitaria. Y bueno, para eso debemos calcular primero la variación porcentual de la cantidad. ¿Cómo calculamos la variación porcentual de la cantidad? Bueno, para el primer precio, que era de 25, la cantidad demandada era 1000. Para el segundo precio bajó a 990. 1000 menos 990 y hubo una variación porcentual de 10. Una variación, perdón, de 10. ¿Cuánto representa ese 10 en 1000? Y bueno, el 1%. Es decir, se redujo en un 1% la cantidad demandada ante el aumento de 5 pesos del precio. Entonces, 1% es el cálculo de la variación porcentual de la cantidad. Ahora, ¿cómo calculamos la variación porcentual del precio? Lo mismo. Por un lado tenemos 25 pesos y cuánto incrementó el precio en el segundo ítem. Bueno, 5 pesos. 5 pesos representa un 20% de 25. Entonces, en este caso hubo un aumento del 20% en el precio. Bueno, por este motivo y teniendo los dos datos, las dos variaciones porcentuales, tanto de la cantidad como del precio, hacemos la división de ambos valores y obtenemos 0,05. Y como había dicho anteriormente, cuando el resultado nos da un valor inferior a 1, podemos decir que la demanda es inelástica. Entonces puede ser que sea un producto de primera necesidad o un medicamento que es muy necesario y que no se puede, la persona o las personas no pueden dejar de consumir ese bien. Bueno, ustedes continúen realizando los demás ejercicios, tienen acá las respuestas, espero que puedan practicar. Y hasta aquí la clase de hoy, nos vemos la próxima clase.